Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos, en Lucas 18, del 1 al 7. Vamos a leer el primer versículo de esta porción que tenemos. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay algo que me llama la atención en esta porción de la palabra. ¿Cómo comienza el capítulo 18? Esto está hablando Jesús, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre, dice, la necesidad de orar, a veces, de vez en cuando, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Saben que mientras yo estaba meditando esta escritura, ¿verdad? Donde nos habla Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir, mis hermanos. Jesús, algo que decía el pastor, ¿verdad? Él algo que nos invita a hacer, él primero nos los modeló con su ejemplo. Y la palabra de Dios dice que siempre que Jesús oraba, él se apartaba, él tomaba tiempo para estar con su Padre Celestial. Y él tomaba tiempo y se apartaba. Pero me llama la atención estas dos palabras que resaltan en esta escritura, porque dice que la oración debe de ser en nuestras vidas una necesidad. Así como tenemos necesidad de comer, de tomar agua, nuestra necesidad de buscar a Dios debe de ser una prioridad. Y la oración es el medio el cual nos conecta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La oración es el medio el cual nos conecta con Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad? Que es una necesidad orar y también que no desmayemos. Yo creo que como cristianos todos en algún determinado momento estamos en un momento donde has sentido que has bajado la guardia un poco en tu tiempo de oración, donde has menguado tu tiempo de oración, donde has dejado de orar como lo hacías secularmente. Y no quiero que levanten la mano, porque yo creo que como cristianos, como humanos, todos pasamos por esas situaciones. Donde tú a veces estás bien prendido en fuego, pero de repente te das cuenta que has dejado de orar con la intensidad que habías estado orando antes. Y la palabra del Señor nos dice que la oración debe de ser una necesidad en nuestras vidas, mis hermanos. No es nada más cuando nosotros estamos atravesando dificultades, no es nada más cuando nosotros queremos algo de Dios. No, esto es una comunión, es una relación personal con Dios todos los días. Y es una necesidad. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que no desmayemos en nuestros tiempos de oración. Yo no sé si habrá alguno de acá que anda ahorita medio, que dice, oye, yo me siento un poco desmayado en mis tiempos de oración. Pero dice la siguiente escritura en San Lucas 18, vamos al versículo 2. Dice, ¿verdad? Dice, esto es Jesús diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios. Pongan atención, me encanta cuando leo la palabra y adentramos, ¿verdad? Nos imaginamos la escena. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Dígale al que está a su lado, viuda. Pero no le está declarando que va a ser viuda, no. Le está recordando que la palabra de Dios nos está hablando de una viuda. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, oigan qué sincero este juez, ¿verdad? Dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando yo estoy estudiando esta escritura
Y la palabra de Dios, ¿verdad? Las parábolas. Jesús siempre enseñaba en la palabra de Dios con parábolas. ¿Para qué? Pues para que sean más entendidos. Nos da como ejemplos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser más receptivos a la palabra del Señor. Para que podamos entender con claridad. Y aquí Jesús está poniendo ese ejemplo de ese juez que dice que ni temía a Dios y además era un juez, dice, que tampoco respetaba a los hombres. O sea, este juez estaba como que bien acá, bien creído, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, que esta viuda. ¿Y qué tipifica una viuda en la palabra del Señor, mis hermanos? Cuando nosotros pensamos en una viuda, lo primero que se nos viene a la mente es una mujer que se ha quedado sola, una mujer que se ha quedado sin esperanzas, una mujer que se ha quedado sin provisión, porque gracias a Dios aquellos que tenemos esposos y que nuestros esposos salen a trabajar, gloria a Dios por nuestros esposos, porque sabemos que ellos son los que traen, ¿verdad?, la provisión a casa. Pero una viuda es una mujer que ha perdido las esperanzas. Y esta mujer se acerca ante ese juez y le dice, ayúdame, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer pide ayuda. Y dice que ese juez, que era injusto y que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, dijo, oye, esta mujer como que me está cansando la paciencia, ¿verdad? Tanta era la insistencia de esta mujer que dijo, Jesús cuando les da esta enseñanza le dice, ¿y acaso Dios, que nosotros tenemos un Dios justo? ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que nuestro Dios es justo. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Dónde están los escogidos del Señor? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Créetela, eres un escogido de parte del Señor. Los que no la levantan, levanten su mano, porque tú eres un escogido de parte del Señor. Y la palabra de Dios dice, ¿acaso no hará justicia el Señor a sus escogidos, aquellos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esa es una pregunta. ¿Se tardará en responderles? Y quiero pedirle a Elizabeth que me ponga el título del mensaje. He titulado este mensaje, Insiste, resiste y persiste. ¿Puede repetirlo conmigo? En esta escritura vemos el claro ejemplo de una mujer que está insistiendo, ¿cierto? Tenemos un claro ejemplo de una mujer insistente, de una mujer que no se da por vencida tan fácilmente. Y hay otra escritura que nosotros la podemos encontrar para todos aquellos que están tomando nota en Lucas 11. Y no la voy a leer, solamente se las voy a parafrasear. Pero en esta escritura nos habla y es Jesús hablando acerca de la oración. Y se encuentra con sus discípulos y les dice, es uno de sus discípulos, Jesús, enséñanos a orar. Como Juan también enseñaba a sus discípulos. Y él les dice, cuando oren, digan esto, Padre nuestro que estás en los cielos, y le da el modelo. Y luego le pone un ejemplo, le dice, ¿verdad? ¿Quién de vosotros que teniendo un amigo y llega el amigo a la medianoche y le dice, amigo, le toca, amigo, ¿sabes qué? Necesito 2, 3 panes que me des porque me llegó visita y no tengo nada que ofrecerle? Y el amigo que ya está dormido, que ya está dentro de la casa, en la camita, con sus hijos y con su esposa, desde adentro le dice, no me molestes, ya la puerta está cerrada, no me molestes, ya todos estamos dormidos. Y dice la palabra de Dios que por su insistencia del que está afuera, tocando la puerta, no me voy a ir sin que yo me lleve yo el pan para mis visitas. Insistía este hombre y dice la palabra de Dios, dice, por tanto yo os digo que todo aquel que pide, recibe. Diga conmigo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Meditaba yo en esta palabra y eran los dos claros ejemplos de una persona que insiste. Una persona que no se da por vencida ante las circunstancias de la vida, ante las peticiones que le ha presentado al Señor y que no ha habido respuesta.
¿Eres tú una de esas personas que ha pedido algo al Señor y que aún no has visto respuesta? Si tú eres una de esas personas y has dejado de orar porque no has visto la respuesta, porque te has cansado de pedir, hoy yo te digo, insiste una vez más. Insiste una vez más, porque ¿sabes qué? Que el Señor está ahí para escuchar nuestras oraciones. Su palabra lo dice, que todo aquel que pide va a recibir, que todo aquel que busca va a encontrar y que todo aquel que toca se le abrirá la puerta. Así es que yo hoy te animo a que si tú has dejado de pedir, tal vez porque dices, es que ya ha pasado mucho tiempo, ha sido larga la espera. Mis hermanos, Dios trabaja de maneras las cuales nosotros no lo podemos entender. Pero te digo algo, que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Él siempre llega a tiempo, siempre, Él siempre llega a tiempo. Y esta historia, ¿verdad? Cuando yo meditaba en ella, yo decía, wow, qué hermoso es el Señor que nos habla con ejemplos claros que nosotros podamos entender. Saben que hace mucho tiempo y quería traer la hoja, pero se me olvidó. Tengo una hoja azul, donde hace mucho tiempo yo le había pedido peticiones al Señor. Y algo que yo aprendí es a escribir mis peticiones y a pegarlas en una parte donde yo sé que voy a estar orando por esa petición. Tengo una petición que inicié el año pasado y tengo pegado donde yo trabajo con lo de la oficina de la iglesia. Y cada que estoy viendo mi petición, me recuerdo. Señor, no te olvides de mi petición. Señor, no te olvides de mi petición. Y me recuerdo que en un entonces yo había pedido en el año 2007, cuando mi esposo y yo íbamos a casarnos, yo le pedí al Señor anteriormente que Señor, dale unas visas a mis padres porque yo quiero que mi papá sea el que me entregue con este varón. Y era bien insistente, y lo escribí, mis hermanos, lo escribí con fecha y todo. Y se llegó la cita donde mi padre y mi mamá tenían que ir a la cita, a la embajada. Y cuando regresan, dicen noticias desagradables. No les dieron la visa. Y dije, wow. Me puse triste porque yo quería que el día de mi boda mi papá me entregara, ¿verdad? Y era un momento especial para mí. Y dije, bueno, pues, ni modo. Seguí orando, pero por un tiempo yo dejé de orar por esa petición. Yo dejé de orar por esa petición hasta que después encontré esa hoja y en una prédica que el pastor dio en otra iglesia donde estábamos, el Señor me recordó. Y me recordó que Él tenía en cuenta mis oraciones que yo había hecho y que tal vez yo ya las había olvidado, ya la había dejado allá a un lado, pero que Él decía que Él tenía la respuesta. ¿Saben que aprendí en ese entonces, mis hermanos, a que cuando el Señor me dijo que Él ya tenía la respuesta para mi petición, yo dejé de pedirle al Señor? Dejé de pedirle y cambié mi oración. Comencé a decir gracias, porque sé que el día que mis padres vayan a esa cita, yo sé, tengo la certeza, hay una seguridad dentro de mí que yo sé que esas visas van a ser aprobadas. Mis hermanos, para la gloria de Dios, así fue. Y yo te cuento ese testimonio porque yo no sé si tú eres una de las personas que ha dejado peticiones al abandono, porque tal vez no has visto la respuesta de Dios. Pero el que no hayas visto la respuesta de parte de Dios no quiere decir que Dios no esté trabajando en lo que tú le has pedido. No quiere decir que Dios se ha olvidado de ti, no. Dios trabaja de maneras sobrenaturales y a veces misteriosas. Pero Él está al cuidado nuestro. Él está atento al clamor de su pueblo. Él está atento, mis hermanos. Y vamos a la siguiente escritura. Vamos a ir a Primera de Reyes 17, del versículo 8 al 16. Y con esta escritura yo voy a pasar al segundo punto. Y los puntos que yo traje para compartir en esta tarde son los 3 puntos que están en el título del mensaje. Esos son los 3 puntos. Y el primero, ya lo hablamos. El primero hablamos de insiste. Grábate esto en tu mente. Llévate esos 3 puntos que yo sé que Dios el día de hoy está hablando a nuestras vidas. Insiste, fue el primer punto. Te di 2 escrituras
que resaltan, ¿verdad? El insistir. Pero vamos a la siguiente palabra, que es resiste. La segunda palabra es resiste, o el segundo punto. Y vamos a la escritura de Primera de Reyes 17, del 8 al 16. ¿Cuántos dicen amén los que ya lo tienen? Amén. Y dice la palabra del Señor, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto está hablando del profeta Elías. Viene una instrucción al profeta y escuchen cómo le dice Dios. Le dice, levántate. Le da una instrucción. Levántate. Ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden. Escuchen, cada palabra, mis hermanos, tenemos que aprender a meditar en cada palabra que está escrita. Dice, he aquí yo he dado orden. El Señor dio una orden. Dice, allí hay una mujer viuda que te sustente. Otra vez nos encontramos con otra viuda. Dice, entonces el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, ¿qué había? ¿Qué encontró? A una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y el profeta la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Esta mujer, yendo para traerle el agua, ¿verdad? Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Y ella qué hizo? El versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite, ¿en dónde? En la vasija. Y ahora dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos ¿y qué? Para que lo comamos y nos dejemos morir. Nos encontramos con otra viuda, la cual en ese tiempo este pueblo estaba pasando un tiempo de sequía y también había hambruna. Y esta mujer le dice, no tengo más que esto poquito. ¿Para quién? Pues para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Esta viuda también había perdido las esperanzas. Tal vez el día de hoy tú te encuentres como una de esas viudas que ha perdido la esperanza en algo, en alguna situación. Y esta mujer, ¿verdad? Cuando le dice esto al profeta de Dios, al profeta Elías, miren la palabra que el profeta trae. Cuando el profeta de Dios habla, le dice, Elías le dijo, no tengas temor. Él sabía que esa mujer temía por su vida y por la vida de su hijo. Y lo que ya había perdido eran las esperanzas. Pero se levanta el profeta de Dios y trae una palabra que va a confortar la vida de esta mujer y le dice, no tengas temor. Ve, le da una indicación. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, escuchen bien, el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esa era la palabra que el profeta había dicho y el profeta solamente estaba siguiendo las instrucciones de parte de Dios. Y le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa pocos días. ¿Cuántos? Muchos días. Aquella que ya había perdido sus esperanzas, aquella que decía, es que ya no tengo mucho ni para compartir, pero el Señor dijo, la harina y el aceite no escasearán. Tenemos un Dios que provee, mis hermanos. Jehová Jireh es nuestro proveedor.
Tenemos un Dios, mis hermanos, que cuando Él decreta una palabra, mis hermanos, lleva su sello. Y esa palabra tiene cumplimiento porque salió de la boca de Jehová. Y esa palabra el profeta le dice a la mujer, y dice la palabra de Dios que comió ella, comió su casa, comieron todos por muchos días. Quedaron bien satisfechitos ahí sus estomaguitos. Qué hermosa historia. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y cuando yo estoy mirando el segundo punto que dice, resiste. Tienes que resistir, mi hermano, ante las adversidades que te enfrente la vida. Tienes que resistir ante aquellas oposiciones que tú ves en el camino. Tienes que resistir. Ahora, cuando venga una instrucción de parte de Dios, cuando Dios te hable a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de sus profetas, porque ¿cuántos sabemos que Dios habla? Lo único que nos resta a nosotros es ser obedientes a la instrucción dada por Dios. Eso es lo que nos resta a nosotros, solamente ser obedientes. Amén. Y el siguiente punto, que es persiste. Digan conmigo, persiste. Vamos ahí a esa misma escritura en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos al versículo 17. Vamos a leer esas últimas partes. Y adéntrese a la palabra del Señor, mis hermanos, porque en la palabra del Señor está enriquecida de tesoros para nuestras vidas, mis hermanos. Cuando tú, ¿verdad?, le tomas ese sabor a la palabra de Dios y dices, wow, yo había leído esto, pero yo no lo había visto de esta manera. Se te abre tu entendimiento, el Espíritu Santo te da una revelación nueva. Y el siguiente punto, que es el tercero, es persiste. Y vamos a la palabra del Señor. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y el siguiente versículo dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Me imagino que esta mujer estaba frustrada, estaba triste, estaba desesperada, porque su hijo, que ella misma dijo en los versículos anteriores, que estaba haciendo comida para luego dejarse morir. ¿Se dan cuenta? Ella lo dijo anteriormente. Estoy haciendo comida para que comamos mi hijo y yo y nos dejemos morir. Bueno, ahora está en la situación de que el hijo se ha muerto, porque dice que enfermó tan grave que él quedó sin aliento. Ella se acerca a Elías y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? El versículo 19. Él le dijo, qué hermoso es cuando esta mujer se da cuenta de que su hijo está muerto. Pero buenas noticias. Estaba el profeta de Dios en su casa. Amén. Buenas noticias. Estaba el profeta de Dios en su casa. Y el profeta de Dios no le dijo, mujer, ya todo está perdido, tu hijo está muerto. No, el profeta de Dios no vino a decir eso. El profeta de Dios le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso, dice, sobre su cama. El versículo 20. Y lo puso sobre su cama y clamando, el profeta accionó, dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda que en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Él le hace una pregunta al Señor. ¿Y cuántos de nosotros le hemos hecho preguntas al Señor? Yo creo que todos. Y clamando, el versículo 21, y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová,
Dios mío, yo me imagino que aquella oración, mis hermanos, fue una oración de aquellas que te sale de lo profundo de su corazón. Y el profeta dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y revivió. En este tercer punto que estoy connotando, que es, me dicen el tercer punto, ¿cuál es? Persiste. Persiste. O yo te quiero decir a ti que persistas creyendo. O yo te quiero decir a ti que persistas en fe. O yo te quiero decir a ti que no te des por vencido, aun cuando tú ves que todo ya está terminado, aun cuando tú veas que no hay salida, no hay solución, persiste en fe creyendo. Porque nuestro Dios, al cual nosotros clamamos, Él nos escucha. Y este hombre, mis hermanos, clamó con fe, y dice que en ese momento el Señor devuelve la vida a este jovencito, a este muchacho. No pierdas tu fe, mis hermanos. No pierdas tu fe. Yo te animo a que seas insistente en aquellas cosas que tú has dejado de insistir. Que tú le clames, le vuelvas a orar al Señor. Si hay cosas que tú dices, Señor, has tardado y he dejado de pedir. Pero hoy una vez más, Señor, aquí estoy. Y quiero ser como esas personas que insistían y yo sé que tú vas a responder. Ahora resiste ante toda oposición, ante toda circunstancia. Que tu fe, mi hermano, yo oro que tu fe sea fortalecida en el Señor. Porque el enemigo va a querer, mis hermanos, debilitarnos en fe. El enemigo va a querer que nosotros dejemos de pedir, que dejemos de clamar, que dejemos de buscar. Pero hoy yo te digo, resiste y persiste en fe. Porque nuestro Dios es fiel. Y Él es poderoso. Él es poderoso. Así es que también tengo una escritura más que compartirte. Y esa escritura está en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Lo tenemos ahí en la pantalla. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto. No es injusto como ese juez, el cual nos narró la escritura. No. Nuestro Dios no es injusto, mis hermanos, para olvidar la obra de vuestras manos y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre primeramente, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros tenemos un Dios justo. Un Dios que es poderoso y que no se olvida de la obra, no se olvida de lo que tú has hecho, no se olvida de lo que tú has sembrado en su reino, no se olvida de todas las oraciones que tú has hecho. Nuestro Dios es justo, mis hermanos. Así es que el día de hoy yo te animo a que permanezcas, mi hermano, firme, creyendo en la palabra del Señor, creyendo en sus promesas. Y esta mañana yo me había despertado y desperté con esta escritura, ¿verdad? Que resonaba dentro de mi corazón. Y esa escritura dice, ¿verdad? Está mismo en Hebreos, donde dice que nos acerquemos a Dios confiadamente. Acércate a Él. ¿Has estado lejos? Acércate. Acércate. El Señor quiere escucharnos y Él está presto para oírnos, pero acércate. Acércate al Señor confiadamente. Amén. Así es que en esta tarde, mis hermanos, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y yo no sé, pero siento de parte del Espíritu Santo que aquí hay gente que ha dejado de orar por peticiones que no ha habido respuesta. Y yo te voy a pedir que si tú eres una de las personas que tiene una petición, mi hermano, yo te voy a invitar a que seas tú el que vengas a este altar. Y si quieres postrarte, el altar está abierto. Pero yo te voy a invitar a que seas tú el que comiences a clamar.
Esta viuda, este hombre, el cual necesitaba panes para sus visitas, no mandó a alguien más, fue él. Así es que yo te invito a que comiences tú a orar, comiences tú a abrir tu boca y comiences tú a decirle: Señor, hay cosas por las cuales yo he dejado de orar. Hay cosas por las cuales yo he dejado de pedir. Y tal vez he menguado en mi tiempo de oración, Señor, porque no he visto respuesta. Pero el día de hoy, Señor, estoy una vez más delante de tu presencia, Señor. Padre, recordándote, Señor, que no te olvides de las peticiones que yo he presentado delante de tu presencia, Señor. Y mi hermano, tal vez estés como esas viudas. Estés en la situación donde no encuentras la salida, donde ya todo esté abandonado, ya no veas solución a nada. O yo te pido que te levantes en fe creyendo y que empieces a clamar al Señor diciendo: Señor, sí, las cosas que yo veo son contrarias a lo que yo quiero. Pero en esta hora me acerco ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú obrando, Señor, en mi casa, Señor, que seas tú obrando, Señor, en mi situación. Padre, porque sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres el único, Señor, el único, Padre, que eres el Todopoderoso, Señor, y que dice tu palabra, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros, Padre, que tú eres justo y que tú no olvidas, Señor, Padre, a tus hijos, Padre, en esta hora, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Padre, implorando, Señor, que sea tu presencia, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, en este momento, Señor. Padre, hablando a nuestras vidas, abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón, Señor, a que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ministre, Señor, el que nos hable, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Y mi hermano, si eres una de las personas que necesitas oración, que te has cansado de orar y o que no tienes ganas de orar por lo que estés pasando, por lo que sea, mis hermanos, da ese paso de fe, mi hermano. Yo creo que todos tenemos peticiones por las cuales pedir, orar. Iglesia, hoy más que nunca la iglesia debe de estar conectada con el Señor en oración. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos caóticos. Las noticias, todo lo que tú puedes escuchar, mi hermano, y hoy el Señor quiere escuchar tu clamor. Pero ¿dónde está la iglesia que clama? ¿Dónde está esa iglesia que no se da por vencida? ¿Dónde está esa iglesia que dice: Señor, yo quiero caminar en fe creyendo, Señor, aun cuando yo veo que las cosas están difíciles? Padre, en el nombre de Jesús, activa mi fe, Señor. Padre, menguado, Señor, creyendo, Padre, por todo lo que yo veo, por todo lo que yo escucho. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, al favor mío, al favor de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú estás aquí, Señor. Y es tu palabra, Señor, la que hemos escuchado, Señor. Y es tu palabra, Señor, la que nosotros hemos oído, Señor. Y en esta hora, Padre, en este lugar, Señor, nosotros reconocemos, Padre, que te necesitamos a ti, la fuente de vida, Señor, que te necesitamos a ti, Señor, Padre, el Todopoderoso, Señor, el que tiene cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, el que tiene en control, Señor, nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestros problemas, Padre, todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control, Señor, todo está en control tuyo, Señor. Hoy levantamos, Padre, oración, hoy levantamos un clamor, Señor, Padre, y sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Y tu palabra dice que todo aquel que pide, escucha, iglesia, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que se acerca a Dios creyendo, acércate a Él con confianza creyendo. Desecha la duda.
desecha la duda de tu vida, desecha las cuestiones y en el nombre de Jesús, hoy yo te animo que te acerques ante la presencia del Señor creyendo. Padre, nos acercamos con confianza, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Nos acercamos con confianza, Señor, Padre, para el oportuno socorro, lo dice tu palabra, Señor. Padre, porque ¿a quién iremos nosotros, Señor? ¿A quién nosotros iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre, en esta noche, Señor, por tu iglesia, por Iglesia Restaurando Vidas, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre, Señor, nuestros corazones, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que quede penetrada dentro de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por estos tiempos, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.